Listo, chicos, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Feliz domingo de resurrección. ¿Cómo se encuentran? Espero que bien. Este es el grupo con el cual me toca cáncer gástrico y cáncer colorectal, ¿correcto? ¿Es así? Sí, doctor, sí. Excelente. Todos los demás, buenas tardes. Todos los que ya recibieron esta clase, por favor vayan a la clase con el doctor Postigo. El link lo he puesto en la parte de mensajes, por si acaso. Bueno, relájense, estírense, tomen un café para terminar con esta clase. Vamos a ver, divirtámonos un poco, vamos a relajarnos. Listo, chicos, tienen las clases, ya les pasé la clase en PDF al delegado, supongo que ya todos lo tienen, así que solamente si la tienen impresa, resalten algunas partes, si no la tienen impresa y las tienen en su laptop, marquen algunas partes importantes para que vayan haciendo resúmenes de todo esto, ¿ya? Comencemos con lo que es la parte de cáncer gástrico. Es una de las neoplasias más frecuentes del tubo digestivo a nivel mundial. Si ustedes tienen la imagen del estómago en su cerebrito, en su mente, como ven acá, el estómago tiene una parte de fundus o fondo, cuerpo, antro y píloro. El cáncer gástrico, al ser una de las neoplasias más frecuentes, puede ser dividido en varias maneras. Una puede ser por ubicación, lo que son las partes proximales, o lo que es fondo y cuerpo, lo van señalando, o lo que son las partes distales, lo que se encuentra a nivel de antro y píloro, ¿ya? Tengan en cuenta que una de las neoplasias más frecuentes, es el quinto cáncer más frecuente diagnosticado a nivel mundial y es el tercero que causa muertes. ¿Qué tanto así? Recordemos que en el 2020 hubo más de 1 millón de diagnósticos de cáncer gástrico, 1 millón de casos de cáncer gástrico y 768.000 pacientes murieron, o sea, más de 2/3, aproximadamente 2/3 de todos los diagnosticados, ¿ya? La gran mayoría de estas neoplasias se encuentran en países con recursos limitados. Si lo distribuimos geográficamente, las tasas de incidencia más altas se encuentran a nivel de Asia Oriental, Mongolia, China, a nivel de las regiones andinas de América del Sur, como la parte sierra de Perú, y Europa Oriental. Las tasas de incidencia más bajas se encuentran a nivel de América del Norte y el norte de Europa. Y también una de las cosas más importantes es que la incidencia mundial ha ido disminuyendo de esta neoplasia debido a varios factores. Uno de ellos es la mejora de medidas higiénico-dietéticas, la mejora en la conservación de alimentos y la erradicación o la mejora en el tratamiento de Helicobacter pylori. Si ampliamos un poco la parte de acá, la imagen de epidemiología, vemos que las incidencias o prevalencia de neoplasias o cáncer gástrico se da más a nivel de Asia, ¿sí? Sobre todo a nivel de Japón. Tenemos otros países acá y acá encontramos a Sudamérica, ¿no? Es más frecuente en hombres, que es la línea azul, que en mujeres, que es la línea violeta. Es más frecuente en varones que en mujeres, una relación aproximadamente de 2:1, ¿no? Aproximadamente 2:1, listo, y es lo que ven acá, es lo que ven en esta tabla. Habíamos dicho que si ustedes tienen la imagen de su estómago, tenían el fondo, el cuerpo y el antro, una de las clasificaciones por ubicación era el cáncer de estómago a nivel proximal o cardial, por el que encontramos acá el cardias, y el cáncer de estómago no cardial o a nivel distal, que es lo que se encuentra a nivel de Spiller. Otra manera de clasificarlo a nivel histológico es la presencia o la clasificación de Lauren, y ustedes van a marcar acá tipo histológico o clasificación de Lauren, es de cáncer gástrico difuso y cáncer gástrico intestinal. Hay dos clasificaciones a nivel histológico o la clasificación de Lauren, la clasificación de cáncer gástrico difuso y cáncer gástrico intestinal. ¿En qué se diferencian una de la otra? Vamos a tener una tabla mucho más amplia de esta parte de acá, de cuál es la diferencia entre cáncer gástrico difuso e intestinal, pero acá tienen que marcar lo más importante. Difuso en edades jóvenes, intestinal relacionado a Helicobacter pylori, tabaco, consumo elevado de sal y otros factores dietéticos. Entonces, Helicobacter tipo intestinal asociado a Helicobacter pylori, tabaco y consumo elevado de sal y otros factores dietéticos. Es lo que tienen que marcar en esto.
Dentro de las características también, el cáncer gástrico más frecuente son los adenocarcinomas, aproximadamente un 95%. Cáncer gástrico más frecuente son los adenocarcinomas. El pronóstico suele ser malo porque la gran mayoría de veces el cáncer gástrico se detecta en estadios avanzados. La tasa de supervivencia en los 5 años. En Japón ha mejorado hasta un 90% porque se ha detectado en estadios tempranos. Y en países europeos o en Sudamérica, la tasa de mortalidad llega hasta un 10 o 30%. ¿Sí? Algunos factores de riesgo ambientales, genéticos y otros factores que pueden predisponer a tener cáncer gástrico. Dentro de los ambientales teníamos el Helicobacter pylori, muy asociado a adenocarcinoma, que habíamos dicho que es más distal, bajo consumo de frutas, exceso de consumo de sal, infecciones por Epstein-Barr también es catalogado como un factor de riesgo dentro de los cuadros infecciosos. Alimentos ricos en grasas, frituras, tabaco, ya, son uno de los factores ambientales asociados a cáncer gástrico. Alteraciones genéticas como historia familiar de familiares directos con cáncer gástrico, grupo sanguíneo A, mutaciones en los genes, sobre todo el de CDH1, mutaciones en genes supresores como el TP53 o el P53, el P73, el APC son genes supresores de tumores que se encuentran alterados. Mutaciones de genes como el KRAS y el CEMET también. Y otros factores o algunos antecedentes importantes que me predisponen a tener cáncer gástrico son la enfermedad de Menetrier, las gastrectomías subtotales por alguna otra antecedentes como una úlcera péptica, una anemia perniciosa, la presencia de pólipos adenomatosos como en los pacientes con poliposis adenomatosa familiar, la exposición ocupacional como pacientes que se exponen al carbón, estaño, hierro, son factores que predisponen a que el paciente pueda tener cáncer gástrico. Muy bien, teniendo en cuenta la fisiopatología por una infección por Helicobacter pylori, si este Helicobacter pylori habíamos dicho que genera una inflamación crónica, ¿no? Una gastritis crónica activa. Y si ese Helicobacter pylori tuviera la toxina que se llama CAG, que es el CAG, su tipo A, que es el CAG-A, que es la que vemos acá, si ese Helicobacter pylori tuviera esta toxina se asocia a mayor virulencia, mayor proceso inflamatorio, alteración de la respuesta inmune o una respuesta inmune más exagerada, generando incremento del estrés oxidativo, generando la producción de citocinas persistentemente, favoreciendo errores en la proliferación celular, lo que es conocido como mutaciones, y estas mutaciones generan una metaplasia. Recordamos que la metaplasia es un cambio de un epitelio por otro, una metaplasia de un cambio de epitelio estomacal a un epitelio intestinal. Esta metaplasia progresa generando o siguiendo las alteraciones, apareciendo en el cuadro de displasia. Y esto de acá ya es considerado una lesión premaligna. Y luego esto progresa hacia un cáncer gástrico. ¿Cuál era el más frecuente del cáncer gástrico? El adenocarcinoma. El adenocarcinoma, muy relacionado a Helicobacter pylori. Muy bien. Y eso es lo que vemos acá debido a Helicobacter pylori. Paciente con Helicobacter pylori se trata. Entonces habíamos visto que la aparición de cáncer gástrico es un conjunto de eventos como factores medioambientales, alteraciones en la microbiota por infecciones por Helicobacter o Epstein-Barr y algunas alteraciones genéticas. Todo esto conllevará a un cambio en el epitelio estomacal de una mucosa gástrica normal hacia una gastritis que es activa, luego genera una gastritis atrófica, luego hay una alteración, un cambio de epitelio por otro, esto es conocido como metaplasia, esta metaplasia continúa alterándose, apareciendo las displasias, y luego de las displasias los famosos adenocarcinomas. Y todo esto debido a cargas genéticas, ambientales y factores de riesgo que ustedes pueden ver aquí. Pero hay factores protectores para lo que es cáncer gástrico, y sí, sí las hay, las que tenemos acá. Tenemos la mejora en la alimentación con consumo de frutas, vegetales y fibra, el consumo o la ingesta correcta de vitamina C, y algunos asocian al consumo de AINES, como el ácido acetilsalicílico o otros AINES, como un factor protector. No quiere decir que a los pacientes haya que darle AINES de manera de protección, simplemente que se ha visto que pacientes que consumen AINES por diferentes patologías disminuye la probabilidad de que tenga, o es como un factor protector a lo que son cáncer gástrico. ¿Ya?
Muy bien, pero no es tratamiento, no es tratamiento. Dieta, vitamina C, frutas frescas, vegetales, eso sí sirve. Muy bien, alteraciones genéticas que habíamos visto de genes, alteración de los genes supresores de tumores, o sea, el gen que se encarga de suprimir los tumores se altera, no funciona. Esas alteraciones son a nivel del P53, P73, BSL y APC. Los genes inactivos y afectados por metilación, también tenemos al PS2, al RAL y al RUNX34. Pero de estos, lo más importante son los que están resultados, son los más importantes. Hay otra manera de clasificar al cáncer gástrico, como son la clasificación genómica, que se asocia en 4 subtipos: los positivos para Epstein-Barr, los pacientes con inestabilidad en microsatélites, la genómica estable y la cromosómica inestable. Todos estos son subtipos o subgrupos dentro de la clasificación genómica, que es algo nuevo, algo que se está dando recientemente. Muy bien, entonces las lesiones que se aparecen a nivel de estómago pueden ser lesiones tumorales malignas o lesiones tumorales benignas. Por frecuencia, las malignas son más frecuentes, hasta en un 93% de casos. Y por frecuencia, dentro de estas malignas tenemos los carcinomas. Y dentro de ellos, los más frecuentes son los adenocarcinomas. ¿Tenemos otro tipo de cánceres que pueden aparecer en el estómago? Sí, los linfomas, que están en el segundo puesto, los leiomiosarcomas, los carcinoides y otros más que podrían infiltrar. Y dentro de los benignos, tumores benignos que pueden encontrar en el cáncer gástrico, pólipos por frecuencia. Y estos pólipos, algunos pueden llegar a tener algunas características que me podrían decir que estos pólipos pueden llegar a malignizar. Entonces, siempre hay que estar atento en estos pacientes que se encuentran con pólipos a nivel de una endoscopía en el estómago, se biopsia para estudio. Ok. Cuadro clínico. La sintomatología va asociado mucho a lo que causa una tumoración en el estómago. ¿Qué va a hacer? Bueno, ocupa un espacio, puede generar dolor, puede generar llenura precoz, y al generar dolor, llenura precoz y hacer una neoplasia que consume energía, puede generar pérdida de peso. Entonces es lo que encontramos acá. El dolor, que puede ser un dolor gradual a nivel de la parte superior del abdomen, varía desde una sensación vaga de plenitud hasta un dolor intenso, sensación de llenura precoz, dispepsia, epigastralgia y pérdida de peso. Entonces, si yo tengo un paciente con pérdida de peso, sensación de llenura precoz y dispepsia o dolor en epigastrio, con esas 3 cosas yo podría pensar que mi paciente puede estar teniendo un cuadro neoplásico a nivel del estómago, ¿no? El paciente viene, adulto mayor, más de 50 años, con llenura precoz, dispepsia, y te refiere que el tratamiento no le sirve, generalmente recibe omeprazol, algún protector gástrico, y aparte de eso ha perdido peso, pues tú puedes pensar en un paciente que tenga una neoplasia gástrica. Los síntomas menos frecuentes son aquellos que aparecen como náuseas y vómitos, como son el tumor de píloro, apareciendo en lo que se conoce como un síndrome pilórico. Y nosotros tenemos una paciente en el Hospital 2 de Mayo, los que estén yendo al 2 de Mayo pueden ir a la Sala Santa Ana. Tenemos una paciente que tiene un NM gástrico a nivel distal. Cuando hablamos a nivel distal, es a nivel de antro. Son los más frecuentes, ¿ya? Acá a nivel de antro y píloro, generando un síndrome pilórico, generando una obstrucción a este nivel, haciendo que los alimentos no pasen y por eso está con vómitos persistentes. Eso es un síndrome pilórico. Y también tenemos pacientes que puedan tener una tumoración a nivel del cardias, que es un poco más proximal, ¿ya? Y al momento de ser un poco más proximal, no deja que la comida pase o baje del esófago, generando disfagias. ¿Qué es una disfagia? Una alteración o una dificultad al tragar alimentos. Es decir, una alteración al tragar alimentos. Ya está. Ese es el cuadro clínico de un paciente con neoplasia. ¿Qué otras manifestaciones pueden tener? Digamos, un signo clínico que puedes encontrar en un paciente con cáncer gástrico es la citis, y es la citis por invasión de células neoplásicas a nivel peritoneal. Por eso se da la presencia de ascitis. Sí, y esto de acá es el abdomen de un paciente, aquí está el ombligo, aquí está el estómago, ¿ya? Y las células neoplásicas se encuentran acá y estas descaman a nivel del peritoneo, generará ascitis. Si las células caen a nivel del ombligo, por la parte posterior, generará una infiltración a nivel del ombligo, generando un nódulo.
Este nódulo a nivel del ombligo es conocido como el nódulo de la hermana María José, ¿ya? También aparece en pacientes con tuberculosis, pero también a pacientes con cáncer gástrico, ¿ya? Si estas células neoplásicas llegan a nivel del fondo del saco de Douglas, generan una lesión sólida. Es conocida como el signo de la concha de Bloomer, que se da por la presencia de una masa a nivel del fondo del saco de Douglas, ¿ya? Es una infiltración y todo lo que se da a nivel peritoneal. Si seguimos bajando en características clínicas, tenemos un ganglio que puede aparecer a este nivel supraclavicular izquierdo, un ganglio indurado, fijo, petroso. Supraclavicular izquierdo es conocido como el ganglio de Virchow-Troisier, que es a este nivel, ¿ya? Y si ese ganglio aparece a nivel axilar anterior izquierdo, es conocido como el ganglio de Irish, lo que significa que este paciente ya tiene metástasis a nivel linfático, porque comienzan a invadir ganglios mucho más lejanos. Si las células neoplásicas invaden el ovario y solamente ahí se ve una tumoración a nivel de ovario, es conocido como una metástasis ovárica o llamado también tumor de Krukenberg o metástasis ovárica. Señalen, marquen, no se olviden. También hay algunas manifestaciones a nivel de metástasis de las venas, a nivel de metástasis venosa, pueden generar embolias, a nivel o síndromes paraneoplásicos. Habíamos dicho, como han visto en cáncer de pulmón, las manifestaciones paraneoplásicas son manifestaciones, signos o síntomas que no se asocian de manera directa al tumor, pero sí aparecen cuando hay este tipo de neoplasias, como son la acanthosis nigricans, la queratitis verrucosa y prurito. Esta queratitis verrucosa, que son lesiones hiperpigmentadas en el paciente, es conocido como el síndrome de Lesser-Trelat. La tromboflebitis, la coagulación intravascular diseminada, son manifestaciones paraneoplásicas. Muy bien. Entonces, para recordar algunas manifestaciones o presencia de signos de un paciente con cáncer de estómago, habíamos dicho que un ganglio a nivel supraclavicular izquierdo era conocido como el ganglio de Virchow, y una tumoración o un nódulo a nivel del ombligo era conocido como el nódulo de la hermana María José. Un ganglio a nivel axilar anterior izquierdo era conocido como el ganglio de Irish. Y las queratosis a nivel de la dermis, de la epidermis, la queratosis a nivel de piel hiperpigmentadas que aparecen de un momento a otro y de manera exagerada en el paciente, es conocido como el síndrome de Lesser-Trelat, que es lo que vemos acá, ¿no? Queratitis verrucosa, hiperpigmentadas, conocidos como el síndrome de Lesser-Trelat. Listo. Algunas manifestaciones clínicas de un paciente. Ya viste cómo son los signos, síntomas, manifestaciones, signos. Y para hacer el diagnóstico, obviamente es un diagnóstico endoscópico, lo hacemos mediante una endoscopía, y esta endoscopía nos habla de una lesión, y para ver la extensión de la lesión, para ver qué tanto puede comprometer la lesión que se encuentra a nivel de la mucosa, si puede invadir mucosa, submucosa, hacemos una endoscopía digestiva alta con ecografía, o conocido como una ecoendoscopía, lo que me dirá o me podrá permitir la estadificación del cáncer. Si se encuentra solamente en la mucosa o en la submucosa, solamente en la mucosa, en la mucosa o en la submucosa, eso es conocido como un cáncer gástrico temprano, o también conocido como early cancer o cáncer gástrico temprano, ¿ya? Y gracias a la clasificación de París, me permite poder clasificarlo en estadios 1, 2A, 2B, 2C y estadios 3. La característica de esto, y ustedes lo van a notar acá, es que compromete solamente mucosa o mucosa y submucosa, nada más. Compromete mucosa o submucosa, ¿ya? La sobrevida de este tipo de pacientes detectados en estadios tempranos es de 80 a 100% aproximadamente, entre 80 a 100% aproximadamente a los 5 años, ¿ya? Y al ser de estadios tempranos, su sintomatología es muy inespecífica. Es más, muchos de ellos
tienden a ser asintomáticos. Muchos de ellos tienden a ser asintomáticos. Tienen una sintomatología muy específica o pueden ser asintomáticos. Y mientras más temprano o estadios más tempranos, pues mucho mejor. Y recuerden que habíamos dicho que parte del diagnóstico era con una endoscopía digestiva alta más una ecografía. Si yo detecto un paciente en esta fase o en estadios tempranos, de tipo 1, tipo 2A, al momento de hacer la endoscopía, lo que yo puedo hacer, aparte eso es un procedimiento diagnóstico, puedo hacer un procedimiento terapéutico, porque mediante el endoscopio y mediante una corte o una disección de la lesión, yo puedo extirpar parte de la lesión, yo puedo extirpar toda la lesión del área de la mucosa, o que se encuentra a nivel de mucosa, submucosa, puedo extirpar toda la lesión, y entonces hago una endoscopía, ya no solo diagnóstica, sino una endoscopía curativa, ¿no? Como parte del tratamiento, pero en pacientes con estadios tempranos. Muy bien, vayamos un poco más allá. Digamos que nuestro paciente viene en estadios un poco más avanzados. Es conocido como el cáncer gástrico en sí o cáncer gástrico avanzado. Y acá tenemos la clasificación de Borman. La clasificación de Borman. Arriba teníamos París y acá tenemos la clasificación de Borman. Entonces, ¿dónde se usa la clasificación de Borman? En pacientes con estadios en pacientes con cáncer gástrico temprano o cáncer gástrico avanzado. En pacientes con cáncer gástrico avanzado usamos la clasificación de Borman, que son pacientes con un compromiso ya de no solamente mucosa y submucosa, sino que hablamos a nivel de compromiso de muscular y capas más profundas del estómago. La sobrevida de estos pacientes a los 5 años es mucho menor. Habíamos dicho que los de early cancer, la sobrevida puede llegar entre un 80 a 100%. En cambio, en los pacientes con cáncer gástrico avanzado, la sobrevida a los 5 años puede llegar hasta un 10%. Y al ser estadios ya avanzados, estos pacientes ya son sintomáticos. Ya son sintomáticos. Estos pacientes ya presentan síntomas, todos los que ya vimos previamente, ¿no? Las características de los pacientes con Borman son las de tipo 1, es un tumor polipoide que infiltra mucosa, submucosa y muscular, tumor ulcerado con bordes sobresalientes, que es la de tipo 2, la tumor ulcerado infiltrante y la linitis plástica, que es un compromiso tipo parches de toda la mucosa o todo lo que es la parte del epitelio gástrico, difuso, ¿ya? Que compromete mucosa, submucosa y también parte ya capa muscular y capas más profundas, pero es como una imagen parchada, como pueden ver acá, ¿sí? Hay un tipo 5 que es inespecífico. De todas esta clasificación de Borman, la de tipo 3 es la más frecuente, la de tumor ulcerado, infiltrante, Borman tipo 3 es la más frecuente. Recuerde que acá estamos hablando de las características de las lesiones, tanto en la de early cancer como en el cáncer avanzado. Vamos a hablar de las características muy independientemente de la toma de ganglios o no, si ha hecho metástasis a ganglios o no. Listo. Acá hablamos de las profundidades de las mucosas, de qué tan profundo avanza. Habíamos dicho al inicio de la charla que hay otra clasificación, que es conocida como la clasificación de Lauren. Habíamos dicho que la intestinal es mucho más frecuente que la difusa. Ustedes marcaron también o resaltaron que la intestinal es la que se asocia a factores ambientales y dietéticos. Y que vamos a poner acá infecciones como el Helicobacter pylori. En la difusa, más a factores genéticos, ¿no es así? Por ubicaciones, la de tipo intestinal se ubica más a nivel de antro, Es de mejor pronóstico porque es mejor diferenciado. Si ustedes ven en esta parte, tiene una característica más diferenciada y al ser mejor diferenciada es de mejor pronóstico. En cambio, la de tipo difuso, al ser indiferenciado, es la de peor pronóstico. Si yo tengo una biopsia que me habla de un tipo de características de este tipo de cáncer gástrico difuso, probablemente me muestre las células en anillo en sello. Las células en anillo en sello, características de un cáncer gástrico difuso. ¿Qué otra característica importante del difuso? Habíamos dicho que resalten que se da en personas menores, jóvenes, menores de 50 años, mayor incidencia en mujeres. Muy bien, características. Acá habíamos dicho ambientales, dietéticos, infecciosas como el Helicobacter pylori, que se encuentran acá. La intestinal es más frecuente en antro y la difusa más frecuente en fondo y cardias, que es a nivel proximal, ¿no? Que habíamos visto a inicios de charla. La diseminación que ya habíamos visto,
qué es lo que sucede, y linfática, sanguínea, todo. Acá tenemos Virchow, Irish, que ya saben lo que significa, el tumor de Krukenberg, entre otras de acá. Ya. Con eso ya no tienen dudas. El diagnóstico y estadiaje, la clínica del paciente que ya habíamos visto, el examen físico que realizamos. Dentro de los paraclínicos que vamos a tomar, los marcadores tumorales que solicitamos en un paciente con sospecha de cáncer gástrico es el CA, CA19-9, el CA50 y otros marcadores que podemos ver acá. Dentro de la parte imagenológica o procedimental, el procedimiento indicado, gold estándar, es la endoscopía. Y si teníamos la lesión y queríamos ver el compromiso de las mucosas o de las capas de la lesión, tenemos la ecografía endoscópica, es lo ideal. Listo. Para ver el compromiso de las capas, en esta lesión neoplásica. Ahora, para ver el estadiaje o ver si la tumoración ya ha infiltrado a otros órganos, tenemos la tomografía computarizada con contraste. Ya está. Y la resonancia magnética, que no se usa tan frecuentemente. Muy bien. Y de acuerdo a eso, de acuerdo a las imágenes, a la endoscopía, a la tomografía y todo eso, lo que yo puedo clasificar es mi clasificación TNM, que ustedes ya conocen porque lo han visto en cáncer de pulmón. TNM. ¿Y en qué se basa la clasificación TNM? La T viene del tumor primario, tomando en cuenta el grado de penetrancia que tanto invade el tumor. La N es para ver si invade o no invade ganglios, y la M es para ver si hace o no ha hecho metástasis, siendo M0 no metástasis y M1 la presencia de metástasis. ¿Por qué me sirve eso? Porque en base a eso yo puedo dar mi estadiaje. El TNM me sirve para ver estadios del cáncer gástrico. Los estadios desde 1 hasta 2B tienen mejor pronóstico que los estadios 3 a 4. Y el de peor pronóstico es el estadio 4. ¿Y qué necesito para que un cáncer gástrico sea estadio 4? Solamente que haya hecho metástasis. Basta que el cáncer gástrico haya hecho metástasis. La supervivencia observada a los 5 años es aproximadamente del 4%. ¿Ya? Si mi paciente se diagnosticado en estadios tempranos, 1A, 1B, 2A, 2B, la prevalencia es más del 50%. Miren, la prevalencia en un paciente en etapas 1A es del 71%. Y si lo encuentra en estadios o etapas 1B es del 57%. Entonces, mientras más temprano lo detecte, mejor. ¿Ya? Mientras más un estadio más avanzado, menor sobrevida del paciente. Otra cosa que deben saber es el compromiso ganglionar. Como pueden ver acá, el drenaje linfático, ¿se ve la manito? Ah, sí, se ve la manito, listo. El drenaje linfático me permite ver los estadios ganglionares o los grupos ganglionares que se encuentran a nivel de todo lo que es la parte gástrica, la parte del estómago. Y esto me sirve como barreras o estaciones. Las barreras me permiten ver las células neoplásicas hacia dónde podrían migrar. Tenemos la barrera número 1 o N1, corresponde a los ganglios perigástricos, aquellos ganglios que se encuentran a nivel cardial derecho, cardial izquierdo, curvatura menor, curvatura mayor, supra e infrapilóricos, grupos 5 y 6, suprapilóricos, infrapilóricos. Y las barreras, la barrera número 2 o estación 2 o N2 corresponde a los grupos 7 y 11, la arteria coronaria estomáquica o gástrica izquierda, la arteria hepática, el tronco celíaco, hilo esplénico, arteria esplénica, ¿no? Y es importante que lo sepan, pues sí, porque alguna vez ha sido pregunta de examen en la residencia y pregunta de examen en el ENAM. Y podría ser pregunta de examen para este examen. Así que no hay problema. Es importante que lo sepan. Y la barrera 3 o N3 no se ha visto mayor beneficio al momento de ser extraídas. O sea que esto de acá, generalmente cuando operan un cáncer gástrico, hacen una gastrectomía, que es la extracción del estómago, que puede ser total o parcial, pero con extirpación de ganglios. Y la extirpación de ganglios se hace desde N1 hasta N2. Esa gastrectomía con extirpación de ganglios es conocida como operación T2, que es la gastrectomía más extirpación de ganglios, que toma en cuenta los N1 y N2.
N1 y N2. Por eso es importante ver los grupos ganglionares a qué pertenecen, a cuáles pertenecen. ¿Qué grupo ganglionar es el grupo ganglionar número 8? Pertenece a la arteria hepática. ¿Qué grupo ganglionar pertenece? El grupo 1 a nivel cardial derecho, el grupo 2 a nivel cardial izquierdo. Y es sencillo acordarse. Los primeros 6 son del N1 y los del 7 al 11 son los del N2. Muy bien. Esto ya lo vimos, ya está. Entonces, ¿qué imágenes puedo tomar en cuenta? ¿Qué imágenes puedo tomar en cuenta o solicito para un paciente que tiene un cáncer gástrico? Habíamos dicho que teníamos la ecoendoscopía. Una vez que tengo el diagnóstico de cáncer, tengo que ver lesiones metastásicas o alguna otra característica. Esto de acá es una radiografía con esófago varitado, donde puedo ver las características del vario y una imagen de sustracción a este nivel, ¿no? Que esto de acá es una tumoración que tiene zonas infiltrativas que permite el pase de imágenes de contraste a este nivel. Esto de acá es una tumoración que tiene zonas infiltrativas que hace que pase el contraste. Eso me hace pensar en una imagen o un cáncer gástrico. Esto de acá es la curvatura menor. ¿Qué más? Acá podemos apreciar lo que es el engrosamiento de lo que es la mucosa gástrica. Aquí también el engrosamiento de la mucosa gástrica, ¿ya? Aquí es una endoscopía donde se ve una lesión al fondo y acá tenemos una endoscopía donde te ven una lesión tipo coliflor, ¿no? Estos de acá son tomografías, una radiografía varitada y endoscopías que me permiten el diagnóstico de cáncer gástrico, ¿no? Este de acá es un cáncer gástrico ulcerado, Muy bien. Entonces, dentro de las etapas del cáncer gástrico habíamos visto que hay una etapa 0, o es la etapa donde se va, o etapas iniciales, donde la lesión se encuentra a nivel de la mucosa. Esto era conocido como un early cancer o cáncer temprano, clasificación de París. Diagnóstico, ecoendoscopía. Tratamiento, ecoendoscopía, porque mediante la ecoendoscopía yo veo el esófago, veo el compromiso, qué tanto me comprometen las capas, y si veo que es un early cancer, mediante la ecoendoscopía hago la disección y extraigo todo el tumor y hago tratamiento diagnóstico y tratamiento curativo. Listo. Si el early cancer está muy avanzado y compromete mucosa y submucosa, estos pacientes pueden ser tributarios a la extirpación de ganglios linfáticos. Habíamos dicho hasta estaciones D2, ya saben lo que es un D2, para evitar las remisiones. Porque recuerden que en los ganglios, cuando en los ganglios aparecen células neoplásicas, si yo extirpo solamente esta parte de la mucosa y dejo los ganglios, en los ganglios hay células neoplásicas. Estas pueden volver a salir y pueden volver a proliferar y el cáncer puede regresar. Entonces, por eso se hace extirpación de la lesión con extirpación de ganglios linfáticos, disección de ganglios linfáticos hasta estadios de 2. Tenemos los de etapa 1 que se encuentran en la segunda o tercera capa de la pared estomacal y no se ha diseminado a ganglios linfáticos, o dentro de la etapa 1 también aquellos que son de la segunda capa de la pared estomacal y se ha diseminado a los ganglios linfáticos. Tratamiento en este tipo de pacientes, gastrectomía, que puede ser subtotal o puede ser total, dependiendo de la ubicación de la lesión y dependiendo de los ganglios. Gastrectomía, que puede ser subtotal o total. Y habíamos dicho que también la extirpación de los ganglios. En las etapas 2, estos pacientes van igual a una gastrectomía subtotal o total, pero acá ya podemos usar lo que son el uso de radioterapia o quimioterapia adyuvante. Adyuvante es aquella quimio o aquella radio que se da posterior a la cirugía. En estadios 3, el tratamiento es de cirugía para extraer el estómago entero, una gastrectomía total y parte del tejido que rodea a este tipo al estómago. Los ganglios linfáticos también pueden ser extraídos hasta estadios de 2. La cirugía seguida de radioterapia adyuvante, quimioterapia o ambas han mostrado mejores resultados en estadios 3. Y los estadios 4 habíamos dicho que son aquellos pacientes que ya hacen metástasis. Y este tipo de pacientes pueden recibir cirugías o pueden recibir quimio y radio, pero esto ya sería solamente para aliviar síntomas. Quiere decir manejo paliativo. En este tipo de pacientes ya paliativo. Solamente el manejo es paliativo.
Nada más. Estadio 4, manejo paliativo, manejo de síntomas. No se espera ya la remisión completa de este tipo de lesión. Entonces, habíamos dicho que las razones para una linfadenectomía a nivel N2, que es como lo que habíamos dicho que es el D2, permite una mejor evaluación ganglionar y una más correcta clasificación TNM. Una de las razones por lo que se hace. Otra, mejora la supervivencia. Las mayores ventajas se obtienen con D2 en estadios 2. También se ha visto que en estadios 1 es útil. Pero tiene menor eficacia en estadios 3 y en estadios 4. No se ha visto beneficios en estadios 3 y en estadios 4. ¿no? Menor eficacia en estadios 3 y en estadios 4 no se ha visto beneficios. Es así. ¿Por qué hacemos la linfadenectomía hasta de 2? También para qué habíamos dicho, para la disminución de recurrencias. Listo. Por eso es importante esto. Ok, entonces teníamos un paciente con cáncer gástrico, hacíamos el diagnóstico, hacíamos el screening, tratábamos los factores de riesgo, erradicación del Helicobacter pylori, hacíamos un estudio genético del paciente, veíamos si es un cáncer gástrico temprano, si es un cáncer gástrico avanzado y si este cáncer gástrico era o no era operable. Si es un estadio de cáncer gástrico temprano, early cancer, estadio de cáncer gástrico temprano, habíamos dicho que parte del tratamiento era la ecografía endoscópica, que nos permitía la resección de este tipo de cáncer. Si era un early cancer o cáncer temprano en estadios 2 o 3, el paciente podría pasar una gastrectomía, que podría ser total o subtotal, más una linfadenectomía. Y si el paciente eran pacientes ya no en cáncer temprano, sino en cáncer avanzados operables, el tratamiento era con gastrectomía y luego de la gastrectomía, quimioterapia o terapia adyuvante, que es decir, quimio-radio posterior a la cirugía. Si el paciente tiene un cáncer operable, pero de un tumor, de una lesión, unas características aumentadas de tamaño y yo quiero disminuir esa lesión, lo que puedo hacer es darle una terapia, una quimioterapia antes de la operación. Eso es una terapia neoadyuvante, una terapia o una quimioterapia antes de la operación y luego de darle la quimioterapia lo opero. Una quimioterapia neoadyuvante y gastrectomía luego de eso. Y si tu paciente tiene un tumor avanzado, no resecable, manejo paliativo. Y ya para terminar con cáncer gástrico, prevención del cáncer gástrico, limitar la ingesta de carnes rojas, dietas bajas en sal, vinagre y ahumados, comer por lo menos 5 porciones de frutas frescas, verduras y alimentos de granos enteros, no consumir tabaco. Yo creo que a estas alturas, después de la clase de POC, después de cáncer de pulmón y después de cáncer gástrico, nadie de ustedes va a fumar. Limitar la ingesta de alcohol. Listo, y se terminó cáncer gástrico. Espero que hayan marcado todo lo que deben haber marcado. Y terminemos con cáncer colorectal, que corresponde a todos aquellos tumores que se desarrollan en las paredes del intestino grueso, ¿no? Que van desde la parte final del ilion hasta el recto, que es lo que vemos acá. Desde la parte final del ilion, que es este nivel, hasta la parte final del recto, que es lo que vemos acá. La epidemiología es la tercera causa más común a nivel mundial, la segunda causa de muerte de cáncer, generalmente en adultos mayores, afecta a los países en desarrollo, en Latinoamérica por estudios epidemiológicos, Uruguay, Argentina y Chile a la cabeza, afectan más a hombres que a mujeres, la incidencia es de 20 por 100.000 habitantes, el recto el 30% y el colon en total un 70%. El pronóstico es favorable, sobre todo en estadios tempranos. Y si quieres ya por ubicación, verla por localización a nivel de todo el colon y recto, ¿dónde es la ubicación más frecuente? Pues la ubicación más frecuente es a nivel del recto y la unión recto-simoidea y parte del colon ascendente de lo que es cáncer colorectal. Acá tienes aproximadamente entre el 40 al 60% de casos. Este es el primer lugar. Y en segundo lugar, que es el lado izquierdo, y en segundo lugar, todas las neoplasias de colon del lado derecho.
este es el segundo lugar. Izquierdo primer lugar, derecho es el segundo lugar. ¿Por qué es importante? Porque entonces, como por frecuencia el izquierdo es primero y el derecho es segundo, es importante ver las manifestaciones clínicas de cáncer colorectal izquierdo y manifestaciones clínicas de cáncer de colon derecho, que ya lo vamos a ver más adelante. Los factores de riesgo en este tipo de pacientes, al tener antecedentes familiares, eso incrementa hasta el doble la posibilidad de tener un cáncer colorectal. El cáncer puede ser hereditario, ser pacientes mayores de 50 años, tener un antecedente de enfermedad inflamatoria intestinal o enfermedad de Crohn, historia de adenomas colorectales o un paciente que tenga antecedentes de pólipos colorectal, cáncer de ovario, endometrio y mama, en el caso de mujeres, también hacen un factor de riesgo para cáncer de colon. El sobrepeso, la obesidad, el consumo de tabaco, dieta rica en grasas, frituras, colesterol, alimentos ahumados, consumo de alcohol, muy parecido a cáncer gástrico, también es un factor de riesgo para cáncer de colon. Dieta, los factores protectores, y esto es importante, ¿qué te protege para el cáncer gástrico? Al igual que el cáncer de, ¿qué te protege para el cáncer de colon? Al igual que el cáncer gástrico. Dieta rica en fibra, actividad física, son cosas que te protegen del cáncer de colon. Muy bien. Entonces, cáncer de colon. ¿Cómo podemos dividir el cáncer de colon? Podemos dividirlo en dos por frecuencia, ¿no? Los cánceres de colon hereditarios y los cánceres de colon de presencia esporádica, ¿ya? Los cánceres de colon hereditario y los de cáncer de colon de presencia o aparición esporádica, que no tenían algún cambio genético importante. ¿Cuáles son los más frecuentes? Los casos de cáncer de colon rectal esporádicos son los más frecuentes, son la mayoría de casos, aproximadamente un 80% de casos. ¿Cuáles son los menos frecuentes? Los cánceres de colon rectal hereditarios. Y dentro de estos tenemos dos. Tenemos la poliposis adenomatosa familiar, y tenemos el cáncer no polipósico, cáncer no asociado a pólipos hereditarios o conocidos como el síndrome de Lynch. Estos de acá están dentro del cáncer colorectal hereditario, ¿ya? Y lo más frecuente es el cáncer colorectal esporádico, ya está, para que se den una idea. ¿Y cuál es el tipo histológico de cáncer colorectal más frecuente? Al igual que el cáncer gástrico, y eso está aquí. Los adenocarcinomas son las lesiones malignas del intestino grueso más frecuente, hasta en un 97% de casos. Más frecuente en el colon que en el recto, eso ya lo habíamos visto. ¿Qué otro tipo de cáncer a nivel del intestino grueso tenemos? Las neoplasias escamosas, los carcinoides, los carcinomas a células transicionales, linfomas, sarcomas, melanomas, entre otros, ¿sí? Pero el más frecuente de todos es el adenocarcinoma. Muy bien. Entonces, para hacer un paréntesis dentro del cáncer de cáncer colorectal hereditario, habíamos dicho que habían dos, la poliposis adenomatosa familiar y el síndrome de Lynch, que es el cáncer de colon no asociado a pólipos, ¿sí? Dentro de la poliposis adenomatosa familiar, lo más importante es que se aprendan esto, que debe tener mayor de 100 pólipos, más de 100 pólipos a nivel de toda la estructura, de todo lo que es a nivel de colon, para ser considerado una poliposis adenomatosa familiar. El gen que se afecta en la poliposis adenomatosa familiar es el APC. El gen más frecuente que se afecta en el síndrome de Lynch es el MSH2 y el MSH6. Lo marca, MSH2, MSH6, síndrome de Lynch. Listo. Muy bien, sigamos. Ah, ya. ¿Sí se ven, no, chicos? Creo que se borró por un momento. Bueno, voy a hacer de cuenta como que sí se ve. Bueno, Ok, ya entendí. Otra cosa para tener en cuenta, habíamos dicho esta parte de acá, es que existe una poliposis adenomatosa familiar atenuada, y esto quiere decir lesiones o pólipos que aparecen. Habíamos dicho que para que ser considerada una poliposis adenomatosa familiar deben tener más de 100 pólipos, pero existe una condición que se llama atenuada, donde la presencia de pólipos abarca entre 10 a 100 pólipos. Generalmente se da en pacientes mayores de los 90 años y se encuentra asociado a lesiones de estómago y duodeno también. Y si se encuentran estos pólipos, generalmente se dan a nivel de pólipo de colon proximal.
Muy bien, factores de riesgo, habíamos dicho, alcohol, tabaco, carnes rojas, dieta, todo lo demás. Tabaco, no fumen, chicos, no fumen. Y bueno, carnes rojas, disminuyan el consumo de carnes rojas, más frutas y vegetales. Edad mayor de 45 años y factores protectores de todo esto, AINES y aspirinas. Se vio que pacientes que porque toman AINES o aspirinas por algún otro motivo, tienes un cierto factor protector. No quiere decir que a todos tus pacientes le vas a dar AINES y aspirinas. No, simplemente se vio que pacientes que requieren este tipo de medicamentos tienen un cierto tipo de factor protector. Dieta rica en fibra, eso sí, vitamina E, eso también, calcio, acá lo corrigen por favor, calcio y ácido fólico. Perfecto. La fisiopatología, recordemos que la presencia de pólipos pueden estar presentes tanto a nivel del estómago o a nivel de colon, y estos pólipos pueden ser neoplásicos como que pueden ser no neoplásicos. Si no son neoplásicos, algunas de las causas de la presencia de pólipos a nivel de colon son pólipos hiperplásicos, amartomas, una poliposis juvenil, el síndrome polipósico juvenil y el síndrome de Peutz-Jeghers, que también es un síndrome que aparece como lesiones o pólipos no neoplásicos, que podrían desarrollar un factor de riesgo a mutar adenocarcinoma. Sí podría ser un factor de riesgo. Listo. La presencia de pólipos neoplásicos. Y de estos tenemos 3. La presencia de tubulares, vellosos y túbulo-vellosos. Tubulares, vellosos y túbulo-vellosos. Siendo lo más frecuente es lo de tipo tubular. Pólipos neoplásicos, hay 3. Tubulares, vellosos o túbulos vellosos. Dentro de los más frecuentes son los tipos tubulares. Muy bien, entonces dentro de estos teníamos un epitelio normal de la parte del colon. Este epitelio, debido a diferentes noxas, factores de riesgo, hábito tabáquico, alteraciones genéticas, algunas infecciones, puede generar una alteración del epitelio normal a un epitelio displásico. Habíamos dicho que la displasia es el cambio de un epitelio normal por otro. Luego la presencia de adenomas, que estos pueden ser adenomas tempranos, adenomas tardíos, y luego esto mutar a estadios neoplásicos como cáncer, adenoma, carcinoma. Y más adelante, si esto de acá se propaga, la presencia de metástasis. Factores de riesgo de malignidad de los pólipos. ¿Cuáles son los factores de riesgo de malignidad de los pólipos? Tener un pólipo mayor a 1 centímetro, úlcera en la superficie del pólipo. Si este es tu pólipo, si este es el pólipo del paciente a nivel del colon y esta lesión tiene una úlcera, es un factor de riesgo de malignidad. Histología de tipo velloso es un factor de riesgo de malignidad. Secreción removible, que tenga secreción a nivel superficial, que se pueda remover. Pérdida de patrón vascular, alteraciones de los pliegues colónicos o presencia de nodularidad o nódulos a nivel de la superficie, hace pensar que estos pólipos pueden ser malignos. Entonces, dentro de las características clínicas de un paciente con cáncer de colon en estadios tempranos pueden ser asintomáticos y pueden ser diagnosticados durante alguna cirugía o en algún tamizaje de rutina que se le realiza. Si son sintomáticos, generalmente estos se asocian a cambios en el hábito intestinal. Los pacientes te refieren que hacían deposiciones normales, pero luego comienzan a tener estreñimiento, tienen pujo, tenesmo o alteraciones en la morfología de las heces como heces acintadas, sangrado y anemia por pérdidas intestinales de sangre, lo que te genera una anemia, que por frecuencia son anemias microcíticas, hipocrómicas o anemias relacionadas a la pérdida de hierro por la cronicidad, pujo y tenesmo, ¿no? Alteraciones o complicaciones de cáncer colorectal que te podrían hacer llevar a tu paciente a emergencia. Obstrucción intestinal, ya sabemos por qué, porque hay una disminución de la luz o la perforación de la parte de la mucosa del intestino grueso, que es lo que se refiere a una perforación por cáncer. Son complicaciones de emergencia que hacen que tu paciente entre a cirugía inmediatamente. Generalmente el tratamiento del cáncer colorectal es un manejo quirúrgico programado, pero si presenta alguna de estas dos alteraciones, tu paciente entrará por emergencia. No son muy frecuentes, la verdad, no son muy frecuentes. La clínica de cáncer colorectal, dolor abdominal, cambios en el hábito intestinal, hematoquesia o proctorragia, pujo, tenesmo, anemia de origen desconocido, porque estaría en estudio hasta diagnosticar el cáncer colorectal,
obstrucción intestinal, masa abdominal en estadios más avanzados, una masa palpable, baja de peso. Y habíamos dicho al inicio que por frecuencia teníamos los del lado izquierdo y los del lado derecho, ¿no? Primero izquierdo y luego derecho, por frecuencia. Entonces, los cánceres del lado derecho me van a dar un tipo de características: la presencia de hemorragia oculta y anemia ferropriva, la presencia de melena, masa palpable en fosa ilíaca derecha y alteraciones en el tracto intestinal. De más a menos. De más a menos. Lo más frecuente es esto, las anemias en el cáncer de colon derecho. Lo más frecuente es las anemias, melena, masa palpable en fosa ilíaca y alteración del tracto intestinal. En el lado izquierdo, alteración del tracto intestinal, obstrucciones intestinales, heces acintadas, hematoquesis, proctorragia y dolor abdominal. Recuerden acá que en el lado izquierdo, al estar tan cerca al recto, la hematoquesia o proctorragia es sangre viva, sangre roja, rutilante, sangre viva. A diferencia del colon derecho, que al estar más distal, al estar más alejado del recto, acá lo que encontramos es melena. Melena. Izquierdo, hematoquesis y proctorragia. A ver, ¿qué más? El cuadro de metástasis. ¿El cáncer de colon puede hacer metástasis? Sí, y por frecuencia, los lugares más frecuentes de hacer metástasis es hígado y ganglios linfáticos abdominales. Son los lugares más frecuentes de hacer metástasis. Luego seguido por pulmón. Ahora, ¿qué manifestaciones clínicas podrían dar un paciente que hace metástasis ahí? Hígado, ictericia, a pulmón, disnea, a peritoneo, ascitis, a hueso, dolor o fracturas patológicas y al cerebro, alteraciones neurológicas o alteraciones del sensorio, convulsiones, cosas así. Si la presencia de la tumoración está en el recto, la clínica puede ser tenesmo, pujo, dolor rectal, heces acintadas, proctorragia, tumor palpable al tacto rectal, ¿no? Si es que se encuentra en el recto. El tamizaje en este tipo de pacientes, la población general tiene un riesgo aproximado de un 5% de hacer cáncer colorectal. Si tiene un antecedente familiar de cáncer colorectal, es de 2 a 3 veces el riesgo. Si tiene un antecedente familiar de cáncer colorectal antes de los 50 años, la probabilidad de que tenga el riesgo aumenta de 3 a 4 veces. Y si tiene una enfermedad inflamatoria intestinal diagnosticado, por ejemplo, a los 30 años, su probabilidad aumenta de 7 a 10% más luego de los 20 años de diagnosticado. Si se le diagnostica a los 30, 20 años después, a los 50 años, la probabilidad es de 7 a 10% veces más de que haga un cáncer colorectal. La poliposis adenomatosa familiar, habíamos dicho, poliposis adenomatosa familiar, característica de los cánceres hereditarios, el 100% de ellos harán un cáncer colorectal. Bastante. Tamizaje. ¿Cómo hago yo el tamizaje de un paciente con sospecha o a qué pacientes le haría yo tamizaje? A pacientes que tengan mayor de 50 años, pacientes con antecedentes de cáncer colorectal, pacientes que tengan factores de riesgo, le hago un tamizaje para ver este cáncer colorectal. ¿Y cuál era lo común en ambos tipos de neoplasia colorectal, izquierda o derecha? Sangrado. Uno me hace melena, otro me hace hematoquesia, pero el sangrado. Entonces, un diagnóstico de tamizaje rápido, efectivo y cómodo es el test de la hemorragia oculta, o conocido como el test de Thevenot. El test de Thevenot en heces, o ahora ya mucho el test inmunohistoquímico fecal, que ahora es una prueba inmunohistoquímica, ya no necesita preparación y solamente necesitas una muestra de heces del paciente, te dice si hay pérdidas gastrointestinales. Si sale positivo, el paciente podría pasar una colonoscopía. La colonoscopía es el gold estándar para el diagnóstico de cáncer colorectal. Tenemos también el enema varitado y las recomendaciones del test es realizar a todo adulto mayor de 50 años y que no tenga síntomas, porque si tiene síntomas, el paciente ya iría a una colonoscopía. Pero si no tiene síntomas y lo quiere usar como tamizaje, podemos usar el test de hemorragia oculta o el Thevenot, ¿no? El examen de laboratorio que usamos es el hemograma para ver anemia, deshidrogenasa láctica, lisis celular, perfil hepático para ver alteraciones a nivel del hígado. El antígeno carcino embrionario es una prueba o un marcador tumoral que me sirve de diagnóstico, como de tratamiento y como de pronóstico, ¿ya? El CA me sirve para diagnóstico, pero aunque el diagnóstico lo doy con la colonoscopía, pero me sirve también para ver pronóstico. El CA me sirve para ver pronóstico y me sirve para ver seguimiento.
seguimiento. El CEA en cáncer de colon me sirve para ver pronóstico y para ver seguimiento del paciente. No se olviden, lo anotan. Imagenología. Sí. Imagenología, la colonoscopía, habíamos dicho que es lo ideal, colonoscopía virtual, el enema varietado, la tomografía de abdomen y pelvis con contraste. Esto ya sería también para ver estadiaje, la ecografía abdominal para ver hígado, la TAC de tórax para ver estadiaje y la resonancia de pelvis para ver compromiso óseo. Y la endosonografía anorrectal también. Muy bien, dentro de la colonoscopía habíamos dicho que son los diagnósticos de elección, me permite ver las imágenes directas, me permiten tomar biopsias. También existe otra prueba que es la cápsula endoscópica, que consiste en la ingesta de una cápsula con una cámara que va tomando fotos de todo el tracto gastrointestinal. Es aprobada por la FDA y tiene una sensibilidad del 96%, pero su especificidad es muy baja, del 46%. Los métodos radiográficos como el enema varitado me permite ver todo el tracto colónico con el tema de bario, me permite detectar pólipos y algunas imágenes de sustracción, como podemos ver acá. La manito, ahí está la manito. Como podemos ver acá, imágenes de sustracción en la parte de abajo, que es como llamaban anteriormente, como una manzana mordida, ¿no? Que es como podemos ver acá. Imágenes de sustracción que me permiten ver o sugerir una neoplasia a nivel de colon. Igual todo paciente con una alteración en esta imagen pasaría a una colonoscopia. O sea, al final todos terminan en colonoscopia. Muy bien. Entonces, para pensar en lesiones preneoplásicas, tengo que todo pólipo neoplásico va a partir de una displasia, ¿no? Como habíamos visto, displasias que pueden ser de alto grado y de bajo grado, ¿ya? Pero estas displasias provienen de adenomas o pólipos que tienen aproximadamente o son mayores de 1 a 2 centímetros, que con el paso del tiempo generarán una displasia y la displasia de alto grado generará un cáncer colorectal. Decimos que la displasia de bajo grado progresa a displasia de alto grado o carcinoma en 30 a 50% de casos dentro de los 5 años y más del 90% a los 10 años. ¿Qué quiere decir? Que al final un paciente con una displasia de bajo grado progresará a un cáncer colorectal hasta en un 90% de veces a los 10 años. ¿Sí? A la larga, una displasia de bajo grado puede progresar a un cáncer colorectal en aproximadamente 10 años en el 90% de los casos. La estadificación se hace igual que el TNM, T para ver el tumor, L para ver compromiso ganglionar y la M de metástasis, siendo la M1, toda M1, al igual que en cáncer de estómago, me da un estadio 4. Peor pronóstico. M1, estadio 4, peor pronóstico. De T1 y N, lo que me van a dar los estadios, desde estadios 0 hasta estadios 1, 2A, 2B, 3A, 3B, 3C. Se requiere biopsia para ver el tipo histológico de neoplasia. La estadificación requiere imágenes. Esto me sirve con la tomografía. Se completa con la cirugía y se requiere por lo mínimo la extirpación de 12 ganglios o 12 linfonodos para ver el tema de los N. Los estadios van desde el TNM. Una vez realizado el TNM me permite estadificar a mi paciente. ¿Por qué es importante? Porque los estadios más tempranos, desde 1 hasta 2B, tienen mejor sobrevida que los estadios 3 a 4, siendo 4 la presencia de metástasis y siendo la presencia de 3, estadios 3 con compromiso ganglionar. ¿Ven? Los estadios 0 a 2B no tienen compromiso ganglionar, pero los estadios 3 a 4 ya tienen compromiso ganglionar y el 4 tiene metástasis. ¿Sí? A mayor estadio, mayor mortalidad. Estadios más tempranos, mejor sobrevida. Esta es la clasificación TNM, pero también existe otra clasificación, que es la clasificación de Dukes. La clasificación de Dukes toma en cuenta algunas consideraciones del TNM, pero lo dan en grados, es desde el grado A hasta el grado D. ¿Y por qué es importante la clasificación de Dukes? Porque de acuerdo a eso también puedes plantear tratamiento. Por ejemplo, los estadios de A a B2 son pacientes que tienen tumor a nivel de la mucosa, submucosa, pero no comprometen ganglios, y este tratamiento en estadios A y B2 de Dukes solo tienen tratamiento quirúrgico. De B3 a C3 tienen
requieren quimioterapia adyuvante. Luego del tratamiento quirúrgico, darle quimioterapia. Y los estadios 3, los estadios D, que es igual a estadio 4 porque tiene metástasis, no es operable y solamente se da quimioterapia paliativa nada más. Esa es la relación entre Dukes y la clasificación TNM. Y acá los tenemos juntos. Clasificación 4 es igual a D, de 0 a 1 es estadio A, de 2 a 3, de 2 es el estadio B y el 3 es estadio C. Y acá vemos el porqué. Muy bien. El estadiaje y el pronóstico. El principal factor pronóstico es el estadio de la enfermedad. Habíamos dicho que mientras estadios más tempranos, mejor sobrevida. ¿Ya? ¿Y por qué es importante? Porque la supervivencia a los 5 años en pacientes con estadio 1 y estadio 2 llegan desde el 70 al 90%. Quiere decir que estos pacientes desde 1 o 0 hasta 2 tienen aproximadamente en promedio 90% de probabilidad de que sobrevivan a los 5 años. 90% de probabilidad de que sobrevivan a los 5 años. Eso es importante. ¿Ya? A mayor estadio, mayor mortalidad. Tanto es así que los pacientes con estadio 4 a los 5 años, la supervivencia es menos del 10%, es un montón. ¿Ya? ¿Cuáles son los factores pronósticos? Los factores pronósticos, número de ganglios linfáticos, a mayores ganglios, peor pronóstico. Habíamos dicho que el CA me sirve no solamente de seguimiento, sino de pronóstico. Un CA preoperatorio elevado es un factor de mal pronóstico. La presencia de tumoraciones, obstrucción, mal pronóstico. Infiltración vascular, mal pronóstico. Tumores pobremente diferenciados, mal pronóstico. Todos estos son mal pronóstico. Apréndanselo. Supervivencia a los 5 años, estadios de 1 y 2, mejor pronóstico. Tratamiento, el objetivo, resección del tumor primario, márgenes proximales y distales adecuados, en colon aproximadamente 5 centímetros y en rectos 1. En casos de invasión de órganos adyacentes se realiza la ectomía en bloque. Ectomía en bloque, ¿qué quiere decir esto? Cuando los órganos, si tengo un cáncer a este nivel y este cáncer está tocando útero, la resección en bloques quiere decir que sale colon y sale útero. Si me está tocando un ovario, sale colon, sale ovario, sale útero. Si me está tocando parte de la vejiga, pues sale colon, ovario y vejiga. ¿Se entiende? Eso es invasión de órganos adyacentes, se realiza la ectomía en bloque. Eso es una ectomía en bloque, la resección de la lesión de la parte del colon con los órganos adyacentes. Se ligan los vasos primarios en su origen. Tratamiento en cáncer de colon, 1 y 2, cirugía y quimioterapia adyuvante. Ya saben lo que es adyuvante. 3 y 4, en la 3 también puede ser cirugía y quimioterapia adyuvante, y en la 4 habíamos dicho, todo el manejo es paliativo. Tratamiento en el recto, cirugía, lo mismo, 1 y 2, cirugía y quimioterapia y radioterapia neoadyuvante. Antes de la cirugía darle tratamiento, y luego de la, antes de la cirugía darle tratamiento de quimio y radio, y luego de la quimio y radio aplicar cirugía. Se ve mejor, se ha visto mejor evolución en este tipo de pacientes. En 3 y 4, en la de 4 igual, manejo paliativo. Habíamos dicho, tratamiento de la parte quirúrgica, colectomía cementaria, márgenes distales en colon 5 centímetros, en recto 1 centímetro, margen circunferencial 1 milímetro. La linfadenectomía regional, mínimo 12 ganglios habíamos pedido, la resección en bloques si es que están comprometidos los órganos adyacentes, resección en bloques, ya sabemos qué es eso. Y la localización de esto, si la tumoración está en el colon derecho, hemicolectomía derecha. Por frecuencia, ¿qué era lo más frecuente? Colon izquierdo o sigmoides, hemicolectomía izquierda o sigmoidectomía. Y lo podemos ver acá. Si tengo una tumoración a nivel de colon derecho, hemicolectomía derecha. Si lo tengo a nivel izquierdo por frecuencia o en el sigmoide, hemicolectomía izquierda o colectomía izquierda. La resección de esta parte. La resección de esta parte, esta de acá es. Muy bien. La sobrevida en este tipo de pacientes, ¿qué era lo importante? Pacientes en estadios 1 y 2, una sobrevida en promedio de hasta un 90%. Mientras más avanzado, peor pronóstico. Es más, un paciente con cáncer en estadio 3, sin metástasis, solamente con una tumoración en T4 o un N con compromiso ganglionar, pero sin metástasis, tiene una sobrevida hasta el 70%, chicos. O sea, quiere decir que el cáncer colorectal tiene buen pronóstico si es diagnosticado en estadios donde no tengan metástasis. Basta que tu paciente tenga metástasis
la sobrevida a los 5 años baja hasta en promedio un 10%, chicos, lo cual es mucho, mucho, mucho peor. Ok, eso es importante saber. Este es el cáncer de colon, los estadios, tratamientos, habíamos dicho que en estadios 1 y 2 generalmente es quirúrgico, en estadios 2 y parte del 3 es quimio, es cirugía y quimio, y en estadios 4 la cirugía no está indicada salvo de manejo paliativo y la quimioterapia igual. En el recto, igual, estadios 1 y 2, estadios 1, cirugía, estadios 3, quimioterapia neoadyuvante y cirugía. Y también la extirpación de ganglios. La quimioterapia acá es prequirúrgica. Habíamos dicho que acá la cirugía es neoadyuvante. Doy la quimio y luego opero. En cambio, en estadios 1, hago cirugía nada más. Listo. Seguimiento de cáncer de colon y recto. Dentro del primer y segundo año, evaluación clínica 3 veces por año. Después de eso, ya lo voy espaciando a 1 vez por año. El carcinoma, el antígeno carcinoma embrionario, el marcador tumoral, se lo tomo 2 veces por año. Después de eso, al tercer año, ya 1 vez por año. La colonoscopía, 1 vez al año, y después de eso, al tercer año, ya 1 vez cada 2 años. Y así sucesivamente, ¿ya? Y eso es como hacer seguimiento. Listo, chicos, gracias por su atención, espero lo hayan disfrutado, tanto como yo, que hayan aprendido un poco más de cáncer gástrico y cáncer colorectal, y de acá para adelante ya los veo, la verdad no sé si los veo antes de su examen, éxitos, y si tienen alguna duda con esto, me avisan, escriben a la delegada, al correo, cualquiera de los dos, cuídense mucho, disfruten lo que queda su domingo, vayan a misa, recen un poco, depende de sus creencias, claro, y nada más. Cuídense mucho, chicos, ya nos estamos viendo. Éxitos.